Hoy día entonces partimos con el segundo tema. El segundo tema tiene que ver con la literatura de vectores autorregresivos. Y lo que vamos a hacer acá básicamente va a ser discutir qué podemos hacer y cómo podemos utilizar este tipo de modelos. Vamos a ver que los modelos de vectores autorregresivos son básicamente generalizaciones de lo que hemos hecho ya para procesos univariados y por lo tanto, por eso es que hemos perdido, entre comillas, o hemos utilizado tanto tiempo intentando documentar o intentando presentar sutilezas de representaciones de modelos univariados, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente una generalización de eso. Vamos a ver que muchas de las cosas que hemos visto para procesos univariados son extensibles a procesos multivariados del tipo de vectores autorregresivos. Y por lo tanto, vamos a poder avanzar relativamente rápido ahora porque mucho de lo que hemos visto va a ser directamente aplicable. De hecho, casi toda la teoría sintótica que hemos visto para procesos univariados va a ser generalizable acá. Casi todo lo que hemos visto para la estimación de modelos va a ser generalizable acá. Casi todo lo que hemos discutido respecto a interpretación de modelos va a ser generalizable acá. Y van a haber algunas sutilezas que sí van a tener que considerarse, que no necesitaban considerarse en el caso de procesos univariados. ¿Ok? Lo que intentamos hacer entonces con modelos de vectores autorregresivos es básicamente tratar de intentar describir la dinámica de las interacciones entre distintas variables. Entonces queremos evaluar la distribución conjunta que tienen varias variables simultáneamente y cómo el comportamiento de estas variables afectan a otras variables en el tiempo. En los modelos univariados, nosotros teníamos un proceso, describimos un proceso estocástico en el que hacíamos que una variable depende solamente de sí misma y no dependa de otras variables adicionalmente. Lo que estamos tratando de hacer acá es tratar de generalizar este concepto para permitir que haya interacciones dinámicas entre variables y que las consecuencias de mover una variable tengan repercusiones sobre la dinámica de otras variables en el tiempo también. ¿Ok? Entonces, obviamente, como vamos a ver un poquito más tarde también, los modelos VAR que podrían interpretarse como esta distribución conjunta, uno podría tratar de integrar parte de lo que hemos visto antes para llegar a representaciones univariadas de modelos de series de tiempo. Vamos a ver eso en unos minutos más, cómo podemos hacer eso. Y vamos a demostrar que obviamente uno podría llegar de un modelo VAR hacia un modelo de una representación univariada para un proceso y tratar de ver qué tipo de modelo resulta de esa representación univariada. Lo que voy a hacer entonces ahora va a ser partir simplemente presentando los fundamentos de qué son los modelos VAR, cómo se los hace, qué tipología de modelos VAR podemos tener. Vamos a después describir cómo estimamos y cómo hacemos inferencia con los modelos VAR y vamos a ver que gran parte de las veces vamos a utilizar exactamente las mismas herramientas que hemos utilizado para estimar los modelos univariados, solo que vamos a generalizarlos al caso multivariado. Vamos a ver que la inferencia también va a ser simplemente una generalización muy natural de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a discutir algo respecto a selección de modelos y vamos a ver que todo lo que hemos discutido en el caso de los procesos univariados es extensible al caso de los modelos de series de tiempo en los que estamos discutiendo vectores autorregresivos. Vamos a ver que las propiedades asintóticas también van a ser refinamientos o generalizaciones de lo que hemos visto antes. Y lo que sí vamos a tratar de matizar o discutir un poco van a ser dos conceptos que probablemente son un valor agregado respecto a lo que hemos visto antes. El primero de ellos es un concepto que es bastante utilizado y yo creo que lamentablemente no muy bien utilizado y no muy bien entendido, que es el concepto de causalidad de Lagrange. Vamos a intentar definir qué es este concepto, para qué no sirve, cuándo no sirve, cómo se interpreta, cómo no se interpreta. Y lamentablemente una de las cosas que vamos a llegar a conclusión, si es que alguno de ustedes ya ha escuchado hablar de modelos de causalidad Lagrange, es que lamentablemente muchas veces utilizamos e interpretamos mal los resultados que estamos obteniendo con causalidad Lagrange. Causalidad Lagrange gran parte de las veces no tiene que ver con causalidad desde un punto de vista económico, de causalidad de causa y efecto, sino que probablemente tenga que ver con alguna otra cosa que vamos a definir un poco más tarde y con algo más de precisión. Y después de eso, otra cosa que vamos a intentar hacer es tratar de discutir cómo podemos responder la pregunta existencial, entre comillas, que nos hacíamos. Recuerden que habían dos preguntas existenciales que nos hacíamos cuando describíamos sistemas dinámicos. La primera de ellas era si es que nuestro sistema era dinámicamente estable o no, es decir, si shocks transitorios tenían o no tenían efectos transitorios, o si es que nuestro sistema era tal que sea débilmente estacionario. Y vamos a ver que todo eso lo podemos dirimir y definir bastante antes. Pero la segunda pregunta que típicamente intentábamos responder era cuáles eran las consecuencias intertemporales sobre una variable de un shock no anticipado en algo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es que a diferencia de los procesos univariados de series de tiempo, donde obviamente hay una posibilidad clara de poder identificar el efecto que tiene un shock,
En el caso en que estemos trabajando con modelos de series de tiempo, cuando tengamos que caracterizar la dinámica conjunta de varias series, vamos a ver que lamentablemente esa identificación no va a ser posible de un modo obvio, natural o único. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a discutir distintas maneras por las cuales podríamos intentar abordar la manera de encontrar la respuesta a esta pregunta, que es lo que estamos tratando de hacer, que es encontrar lo que llamamos las funciones de impulso-respuesta. Es decir, cómo responde la trayectoria temporal de distintas series ante un shock en alguna serie en particular. ¿Sí? Y también voy a intentar presentarles algo de vectores, perdón, de descomposición de varianzas, es decir, para qué nos sirve y para qué no, y también presentarles algo respecto a lo que se llaman también, lo que desde mi punto de vista se llama mal, VAR estructurales, y yo los llamo más bien VAR identificados. Voy a intentar entonces presentarles algo de cómo, de este tipo de modelos también, ¿ok? Como hemos dicho entonces, hemos hecho una inversión relativamente larga y tal vez algo lenta en la primera parte del curso para poder avanzar con algo más de velocidad en esta segunda parte, ¿ok? Bien, si no hay dudas, entonces partamos. Entonces, un modelo VAR P, ¿no es cierto? Un modelo VAR P, es caracterizable del siguiente modo. Entonces, si hubiésemos dicho que estamos trabajando con un proceso autorregresivo de orden P, lo que diríamos es que tenemos a la variable Y la variable Y depende de una constante y depende de P rezagos de sí misma, ¿no es cierto? Más un shock, y ese shock asumíamos que era ruido blanco y que no estaba correlacionado con los Y pasados, ¿no es cierto? Esa era típicamente la manera en que definíamos esto. Lo que quiero es que ahora ustedes piensen en un problema que es algo distinto, que es el problema en el que lo que estamos interesados en caracterizar no es la trayectoria temporal de una serie, respecto a su pasado, sino que estamos intentando caracterizar la trayectoria de n series. Entonces, tenemos que la variable y acá ya no denota un escalar, ya no es la variable y, sino ya no es la inflación, digamos, en el periodo t, sino que son n variables que consideramos endógenas que estamos intentando caracterizar. Entonces, estas n variables serían, por ejemplo, yo qué sé, el producto, la inflación, la devaluación, el desempleo, la desigualdad, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Cualquiera, un conjunto de n variables. Y lo que estamos asumiendo entonces es que estas n variables se relacionan con, entonces lo que vamos a hacer es, si se imaginan esto por un minuto, tiene un vector de dimensión n por 1, donde por ejemplo en la primera variable es la variable inflación en el periodo t, la segunda variable, en la segunda fila, está el crecimiento en el periodo t o el producto en el periodo t, en la tercera está la devaluación en el periodo t, la cuarta está la tasa de interés, la quinta está, yo qué sé, el desempleo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tienen n variables en un vector, ¿ok? En un vector fila. Y lo que entonces estamos tratando de caracterizar es que cada una de estas, entonces cada variable va a tener su propia ecuación. Entonces en cada fila va a haber una ecuación que caracteriza a cada variable. Entonces, obviamente van a haber n constantes, la constante para la primera ecuación, para la segunda, para la tercera, para la cuarta y hasta la ecuación n. Y a su vez estamos asumiendo entonces que cada variable depende no solo de p rezagos de sí misma, sino que también depende de p rezagos de las otras n-1 variables que tenemos en nuestro sistema. Entonces, potencialmente, lo que tenemos acá es que recuerden que la variable y eran las n variables, entonces teníamos otra vez inflación, producto, yo qué sé, devaluación, desempleo, tasa de interés, etc. Entonces tenemos esas mismas variables rezagadas un periodo. Y entonces lo que teníamos antes como un solo valor de phi, que era un escalar, ahora va a ser una matriz de dimensión n por n, donde la primera fila de la matriz va a estar cómo responde en principio la variable, digamos, inflación en el periodo t, cómo responde al primer rezago de sí mismo, o sea, de la inflación, pero también al primer rezago de el producto, de la tasa de interés, de la devaluación, del desempleo, etc. ¿Cómo responde? Entonces, en la primera fila de esta matriz phi sub 1 están las respuestas, los coeficientes que asocian la respuesta al primer rezago de cada una de las n variables del sistema de la primera variable del sistema. Y en la segunda fila está la respuesta de la segunda variable a los primeros rezagos de las n variables, en la tercera los demás, etc. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos al final del día es que en esta matriz tenemos cómo responden en principio ante rezagos de cada variable
la variable de interés en cada una de nuestras ecuaciones. Y las constantes obviamente son las n ecuaciones de cada una de estas variables. Y por lo tanto, phi sub 2, phi sub 3, phi sub 4 hasta phi sub p van a ser matrices de dimensión n por n, donde en cada una de estas filas están las respuestas ante el rezago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Obviamente podría ser que varias de las casillas que están dentro de estas matrices sean ceros, ¿no es cierto? Entonces puede ser que, por ejemplo, la inflación hoy día no responda a la devaluación 3 periodos atrás. Entonces, en la casilla correspondiente de la matriz phi sub 3 va a haber un 0 en esa combinación de fila y columna. ¿Ok? Recuerden entonces que fila está caracterizando a la variable. En cada fila está la variable y obviamente en cada columna también está la variable, pero rezagada en este caso, el efecto que tiene sobre la variable rezagada. ¿Ok? Bien. Y entonces ocurre, y esta va a ser la gran fuente de problemas que vamos a tener para intentar identificar las funciones de impulso-respuesta, es que ahora tenemos, a diferencia de lo que teníamos antes, como tenemos n ecuaciones endógenas, tenemos n potenciales shocks también. Entonces va a haber el shock de la ecuación 1, el shock de la ecuación 2, el shock de la ecuación 3, el shock de la ecuación 4, etc. Lo que vamos a asumir es que en promedio, entonces, el valor esperado de los shocks de cada una de las ecuaciones, la sorpresa de la ecuación de tasa de interés, de tipo de cambio, de devaluación, de lo que fuera, todas esas tienen esperanza igual a 0. Y vamos a subir a su vez que los U sub t son ruido blanco en sentido vectorial, es decir, que los U sub t tienen autocovarianzas que son iguales a 0 si es que yo comparo, por ejemplo, todos los shocks. Recuerden que ahora los shocks son de dimensión n por 1. Entonces tengo el shock de la ecuación 1, de la 2, de la 3, de la 4, etc. Entonces lo que tengo acá es la covarianza que hay entre los n shocks en el periodo t y los n shocks, pero en el periodo tau, donde si tau es distinto a t, es decir, si estoy en un periodo distinto, todas estas autocovarianzas van a ser iguales a 0. Es decir, que no hay ninguna relación entre el pasado del shock de cada variable, pero tampoco nos afecta el pasado del shock de las otras variables del sistema. Entonces, este es un ruido blanco en un sentido más profundo que el ruido blanco escalar que hemos discutido antes, porque estamos no solamente diciendo que no puedo predecir el presente o futuro del shock de la ecuación 1 con el pasado de los shocks de la ecuación 1, sino que tampoco puedo predecir el presente o futuro del shock de la ecuación 1 con el pasado de la ecuación 3, 4, 5, 6, 7, 8, con ninguna de esas ecuaciones. No hay nada en el pasado de estos U's que me ayude para predecir cuáles son los U's que vienen en el futuro. ¿Ok? Pero acá vienen los pelos en la sopa que tenemos. Los shocks en el periodo T pueden estar potencialmente correlacionados. Es decir, que el shock de la ecuación 1 puede potencialmente estar correlacionado con el shock de la ecuación 3, o el shock de la ecuación 4, o el shock de la ecuación 9, contemporáneamente. Es decir, que si hay un shock que me afecta a la ecuación 1, puede además gatillar un cambio en el shock de la ecuación 3, si es que esa covarianza es distinta de 0. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esta matriz omega es una matriz que estamos interesados también en estimar. ¿Ok? Déjenme ahora tratar de decirles algunas otras cosas que podríamos hacer. Existen modelos que se llaman los modelos VAR-X y los modelos VAR con una X al lado. Los modelos VAR-X son los modelos en los cuales incluimos todo lo que hemos hecho acá, que sería la representación del VAR, pero a su vez incluimos además un conjunto de variables X que llamamos variables exógenas, ¿ya? O variables predeterminadas. Entonces son variables que no estamos interesados en caracterizar y por lo tanto no vamos a meterlas para tratar de caracterizar su evolución, sino que vamos a asumir que son variables que potencialmente afectan a la trayectoria temporal de la variable Y, pero que no vamos a intentar caracterizar estas variables. Estas variables van a asumirse exógenas a nuestro problema y pueden ser variables que sean simplemente, yo que sé, variables determinísticas o pueden ser también variables estocásticas, pero que consideramos exógenas y que no estamos interesados en describir su dinámica. Entonces, por ejemplo, acá podríamos colocar como unas X adicionales, podríamos colocar a, yo qué sé, si es que tenemos, por ejemplo, series mensuales o trimestrales, podríamos colocar dummies mensuales o trimestrales para caracterizar los efectos estacionales de las series. O si tenemos una serie que estaciona en tendencia, como vamos a ver un poquito más tarde, podríamos colocar, por ejemplo, una variable adicional que trate de ver si es que hay tendencias determinísticas en las series, ¿no es cierto? O si es que, por ejemplo, tenemos un modelo en el que todas las variables estas son domésticas,
y asumimos que los términos de intercambio son exógenos dados y no estamos interesados en caracterizar la dinámica de los términos de intercambio ni cómo afectan los shocks de términos de intercambio a la serie, entonces esa variable podemos considerarla como exógena y colocarla como una variable X. Entonces, si ustedes ven alguna vez lo que se llaman los var X es simplemente una generación de los vars en los cuales incluimos variables exógenas puras, entre comillas. Y obviamente los modelos ARMA X o los ARMAX son los modelos en los cuales tenemos un componente regresivo, un componente media móvil para una serie univariada y además unas variables que son exógenas, entre comillas, que serían las variables X. Esos serían los modelos ARMAX. ¿Ok? Bien, ustedes me dirán por qué estamos trabajando con un modelo de este tipo nada más. Vamos a discutir en un minuto algunas otras cosas que podríamos hacer para generalizar este tipo de procesos. Una cosa que debiese ocurrir es que si es que nuestro proceso es débilmente estacionario, entonces va a ocurrir que vamos a tener, como en el caso anterior, que los momentos incondicionales de la serie existen y no dependen de t. Y en el caso de un modelo VAR, vamos a hacer simplemente la generalización de lo que hemos hecho para el caso del modelo AR, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si sacamos la esperanza incondicional y tuviésemos que el proceso es debidamente estacionario, todavía no he dicho cómo demostramos que un proceso es debidamente estacionario o no, pero si es que tenemos un proceso que es debidamente estacionario, entonces sabemos que la esperanza incondicional existe, sacamos el operador esperanza incondicional acá, va a ser igual a la esperanza de una constante, que es una constante, más phi1, que es una matriz, que es una matriz de constante, sale, por la esperanza YT-1, que va a ser simplemente el mismo mu, y por lo tanto entonces resolvemos para mu y vamos a encontrar que mu va a ser simplemente, ahora tenemos que tomar en cuenta que nuestros phis no son escalares, sino que son simplemente matrices n por n, y por lo tanto nuestra esperanza incondicional, si existe, va a ser simplemente identidad menos la suma de todos los phis inversa por c. Que si ven, es simplemente una generalización de la esperanza incondicional para un modelo autorregresivo de orden P, donde en un proceso autorregresivo de orden P lo que hacíamos es que decíamos que n sea igual a 1 y por lo tanto esto va a ser simplemente c dividido 1 menos phi 1 menos phi 2 menos hasta menos phi sub p, ¿no es cierto? Entonces, como ven, si el proceso es debidamente estacionario, encontrar la esperanza incondicional es trivial. Las varianzas incondicionales ahora va a ser un poquito más complicado y las autocovarianzas también va a ser un poquito más complicado porque ahora tenemos que tomar en cuenta que cada variable interactúa con las demás. Entonces, para calcular la autocovarianza de la variable 1 con la variable 3 o la variable 1 con sí misma, etcétera, tenemos que poder resolver un sistema algo más complejo de ecuaciones. ¿Ok? Pero, de todos modos, vamos a poder hacerlo. La pregunta que es numéricamente más fácil de resolver es la pregunta de si ustedes tuviesen estimadores o supiesen los valores de todos los phis, la pregunta ahora es cómo podemos evaluar si es que el sistema es débilmente estacionario o es dinámicamente estable. Y la respuesta a esa pregunta va a ser exactamente la misma que hemos hecho para el caso de un proceso autorregresivo. Entonces, lo mismo que hemos hecho para un caso de un proceso autorregresivo, ahora lo hacemos para el caso de modelos VAR. Entonces, por ejemplo, una representación de un modelo VAR-P va a ser equivalente a la representación de un modelo var1, entre comillas, pero en un var1 representado en esta representación de estado-espacio, donde lo que hacemos es que definimos ahora nuestra hechistosita, la misma que teníamos antes, ¿se acuerdan? Era la concatenación vertical de nuestros Y en desviaciones a la esperanza incondicional, si el proceso es doblemente estacionario, solo que ahora lo que hacemos es que, a diferencia de lo que teníamos antes, donde Y era un escalar, ahora este Y menos mu es un vector de dimensión n. Entonces lo que tenemos es que vamos a tener que tener una matriz, un vector de dimensión np por 1, donde tenemos los p rezagos de las n variables incorporadas en este vector. Entonces, por ejemplo, teníamos, yo qué sé, 5 variables en el sistema, n era igual a 5, y teníamos 3 rezagos, era un var 3, entonces tenemos acá un vector de dimensión 15 por 1, ¿no es cierto? Tenemos a las 5 variables en el periodo t, en el periodo t menos 1 y t menos 2, y con eso entonces tenemos a nuestra E chistosa, ¿sí? Nuestra F era una matriz que antes era de dimensión P por P. ¿Por qué? Otra vez, porque era nuestro proceso era un AR1 y un AR1 era el caso en el que el var era con n igual 1. Por lo tanto, entonces, si hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, solo que ahora recordamos que nuestra matriz no va a ser de dimensión P por P, sino va a ser de dimensión NP por NP, lo que hacemos entonces en las primeras n filas es colocar simplemente a las matrices de los phis. ¿No es cierto? Phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, phi sub 4, lo mismo que hemos hecho antes, pero antes era una sola fila, porque obviamente los phis antes eran escalares, ahora los phis son matrices. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener en estas filas de acá, vamos a tener n filas,
y vamos a tener n por p columnas, ¿sí? N por p columnas, en esta parte de acá. ¿Qué hacíamos antes? Lo que hacíamos antes es que después de esta primera parte, de la primera fila que teníamos en un proceso autorregresivo, lo que hacíamos es que colocamos una matriz de identidad de dimensión p-1, si se acuerdan. Lo que hacíamos era colocar una matriz de identidad de dimensión p-1. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá colocamos una gran matriz de identidad o concatenaciones de matrices de identidad, donde la derivada principal va a ser una matriz de dimensión, una matriz de identidad de dimensión n por p-1, n por p-1. ¿Sí? Perdón, n-1 por p. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos matrices de identidad, 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 identidad. ¿Cuántas de estas tenemos? Acá tenemos p menos una de estas, de cada una de estas matrices. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos un vector acá de una matrices de dimensión n por n, n por n, n por n, n por n, n por n de ceros. ¿Sí? ¿Cuántas de estas tenemos p-1 matrices de ceros en esta parte de acá? Y otra vez lo mismo que teníamos antes, nuestro V ahora va a ser ahora otra vez un vector de dimensión np por 1, donde tenemos metidos en la primera parte, en las primeras n filas, a nuestros shocks en el periodo t, a nuestros sub t, y en todas las demás partes tendríamos simplemente matrices de dimensión n por n de ceros. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, exactamente igual a lo que hemos hecho antes, lo que vamos a tener es que ahora tenemos una manera de poder representar cualquier proceso var P como si fuese, entre comillas, un proceso var 1, donde ahora hacemos esta nuestra expansión de representación de estado-espacio, y en lugar de describir a la variable Y, describimos a esta matriz de E chistosas, o este vector de E chistosas, donde vamos a tener que E chistosa en T va a ser F veces E chistosa en T-1, donde esta F ahora es la matriz que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, todo modelo var tiene una representación var 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría si es que no colocamos esto en desviaciones a la esperanza incondicional? Bueno, tendríamos que colocar además un vector de constantes acá, y con el vector de constantes acá tendríamos que construirnos una matricita, perdón, un vector adicional para meter aquí, ¿sí? De dimensión np por 1, donde habrían las constantes en las primeras n filas y todo lo demás ceros. ¿Ok? Bien, ¿qué hemos hecho entonces para el caso de un proceso var o para un proceso autorregresivo? Lo que hemos dicho es que vida y milagros del proceso autorregresivo se determinaban solamente viendo la matriz F. Y lo que habíamos dicho es que si es que nosotros le sacamos los eigenvalues a nuestra matriz F y demostramos que todos los eigenvalues estaban dentro del círculo unitario en módulo, entonces que nuestro proceso era deblemente estacionario o nuestro sistema era dinámicamente estable o que los shocks transitorios tenían efectos transitorios. Exactamente lo mismo lo decimos para el caso de un modelo var, solo que en el caso del modelo var lo que tenemos que hacer es sacar los eigenvalues de esta matriz F, donde esta matriz F ahora es de dimensión np por np. Por lo tanto, a diferencia de un modelo autoregresivo, no tenemos que sacar solamente p eigenvalues, sino que tenemos que sacar n por p eigenvalues. Van a haber np eigenvalues. Entonces, teníamos un sistema, teníamos un var 3 con 5 variables, entonces vamos a tener que sacar 15 eigenvalues. Van a haber 15 eigenvalues en esta matriz F y tenemos que calcular los módulos de los 15 eigenvalues, y si los módulos de los 15 eigenvalues son menores que 1, entonces decimos que nuestro proceso es deblemente estacionario. Alternativamente, si es que dividíamos todo por lambda p, ¿no es cierto? Lo que hacíamos era sacar y llamábamos a esa división nuestros zetas, entonces decíamos que teníamos que sacar las raíces de nuestro proceso, y al sacar las raíces de nuestro proceso, entonces teníamos que encontrar que todas las raíces, que las n por p raíces, estaban todas fuera del círculo unitario en módulo. Si estaban todas fuera del círculo unitario en módulo, entonces teníamos que el sistema era dinámicamente estable, shocks transitorios, efectos transitorios, etc. Entonces, como ven, todo exactamente igual, un poquito más complejo nomás, pero es exactamente igual a lo que hemos hecho antes. A su vez, si es que nuestro proceso es deblemente estacionario, entonces sabemos que el sistema va a ser invertible y por lo tanto va a haber una representación de vectores de media móvil de dimensión infinita. Entonces va a ser un VMA, un vector
un vector de medias móviles, ¿no es cierto? De moving averages, ¿ok? ¿Ok? De dimensión infinita. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué ocurría si es que en lugar de estimar un modelo con solamente componente autorregresivo, yo coloco un componente media móvil? Bueno, ese va a ser, si solo hubiese un componente media móvil, sería un vector de medias móviles Q, ¿no es cierto? Y tendría exactamente la misma representación que teníamos antes, tendría que tener unas matrices, que las llamaríamos las matrices teta mayúsculas, digamos, y las matrices teta mayúsculas tendrían que estar asociadas a rezagos de los U's. Y cada matriz teta mayúscula tendría que ser de dimensión n por n, ¿sí? Lo mismo que teníamos acá. La dimensión es n por n porque tenemos n variables metidas acá. ¿Qué ocurriría si combinamos? Bueno, vectores autorregresivos con media móvil, acabaríamos con los modelos Varma, que serían modelos que tienen un componente autorregresivo y tienen un componente de media móvil exactamente igual en términos fundacionales a lo que hemos discutido antes. ¿Qué va a ocurrir en términos de si el sistema es estacionario o no? Bueno, la respuesta va a seguir siendo la misma. Va a depender solamente de los componentes de autorregresivos o la parte var para ver si un sistema es dinámicamente estable o no. Y la misma condición que habíamos hecho antes, es decir, que todo sistema que tenga representación media móvil va a ser débilmente estacionario, ¿sí? Por lo tanto, entonces un proceso de media móvil puro va a ser débilmente estacionario, un proceso Varma va a ser débilmente estacionario si la matriz F del componente var está toda, es tal que todas las eigenvalues son menores que 1 en módulo, ¿sí? O están dentro del círculo unitario, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, la verdad es que, si me preguntan, todo lo que hemos hecho hasta ahora nos está pagando muy rentablemente porque estamos pudiendo muy rápidamente describir un problema más complejo simplemente diciendo que todo lo que hemos dicho hasta ahora se satisface. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es cómo estimamos este tipo de modelos. Recuerden que lo que habíamos hecho antes en un proceso autorregresivo es que nosotros podemos distinguir entre la likelihood condicional y la incondicional. Ya hemos dicho que la likelihood condicional tenía la característica de que nosotros condicionábamos en los valores iniciales, es decir, perdíamos las primeras P observaciones si estimamos un proceso autorregresivo, y al perder las primeras P observaciones de un proceso autorregresivo, lo que hacíamos era que podíamos escribir la función de verosimilitud condicional, y la función de verosimilitud condicional en un proceso autorregresivo podíamos derivar los estimadores analíticamente. Obviamente, lo que va a ocurrir ahora es que si hacemos lo mismo, en el caso de un proceso VAR, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener un estimador que va a ser obtenible eh, analíticamente. Más aún, si recuerdan, en un proceso autorregresivo, habíamos dicho que el proceso autorregresivo no dependía de si el proceso era débilmente estacionario o no para poder hacer la estimación con la likelihood condicional. Los estimadores de los parámetros iban a ser consistentes y en otros casos aún van a ser más que consistentes, van a ser súper consistentes si es que tenemos otro tipo si las series son no estacionarias también, pero lo que habíamos dicho también era que si es que tenemos un proceso autorregresivo, independientemente de si era estacionario o no, la estimación condicional iba a ser una estimación consistente. La estimación incondicional, como su nombre lo decía, iba a ser posible solamente si el proceso es débilmente estacionario. Pero como no sabemos si el proceso es débilmente estacionario o no, obviamente no sabemos si es que podemos estimar este proceso de un modo u otro. Entonces lo que vamos a hacer es que acá el camino de los flojos va a ser un camino rentable porque vamos a intentar estimar los parámetros del modelo utilizando estimación condicional y no incondicional. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora entonces es que voy a imponer un supuesto auxiliar, y el supuesto auxiliar es que los U's van a ser normales, pero ahora la normalidad de los U's o los U's, como recuerden que los U's ahora son un vector de dimensión n, entonces esta normal no es una normal univariada, sino es una normal multivariada, y por lo tanto acá van a tener un vector de esperanzas iguales a 0, que es la esperanza de los subtest, y una matriz de varianzas y covarianzas omega, que es la matriz de varianza y covarianza de los U's. Entonces, la principal de omega va a estar la varianza del shock de la ecuación 1, de la ecuación 2, de la ecuación 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta la ecuación n. Y en los componentes fuera del valor principal van a estar la covarianza entre el shock de la ecuación 1 y la 2, entre el 1 y la 3, en la 1 y la 4, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ok? Un pequeño gran misterio y un pequeño gran problema que vamos a tener acá es que aún en ausencia de una constante, ¿ya? En ausencia de tener que estimar constantes, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que estimar modelos en los cuales vean que la dimensión de los coeficientes que desconocemos es bastante importante.
Phi sub 1 es una matriz de dimensión n por n. Por lo tanto, ¿cuántas incógnitas tenemos en phi sub 1? Tenemos n al cuadrado incógnitas. No conocemos n al cuadrado coeficientes. Entonces, por ejemplo, supongo que ustedes tienen un sistema de 5 variables, entonces tienen 25 parámetros que tienen que estimar en phi sub 1. Y si tienen, por ejemplo, un var 4, entonces quiere decir que tienen 25 parámetros acá, 25 parámetros acá, 25 parámetros en el tercero y 25 parámetros en el cuarto rezago. Tienen 100 parámetros a estimar solamente en los phis. Solamente los phis. A su vez, dado que esta es una matriz de varianzas y covarianzas, tienen que, como es una matriz de varianzas y covarianzas es simétrica, quiere decir que tienen n por n más un medios coeficientes a estimar, que serían todas las varianzas y todas las autocovarianzas, o perdón, todas las covarianzas entre los shocks entre distintas ecuaciones. Y por lo tanto, si por ejemplo ustedes tienen 70 datos para estimar modelos, que es una muestra relativamente grande, parecería ser una tarea imposible porque tienen 70 observaciones y tienen más de 100 parámetros a estimar solamente en la parte de acá. Obviamente lo que va a ocurrir es que la gracia es que la identificación de los parámetros se va a poder hacer ecuación por ecuación y por lo tanto lo que tenemos que evaluar es solamente si tenemos suficientes observaciones para hacer la estimación para cada ecuación individualmente, que es justamente lo que vamos a demostrar ahora. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Un punto adicional es que obviamente, ¿por qué nos especializamos en tratar de estimar modelos VAR y no tratar de estimar modelos VARMA? Es simplemente que, o modelos de vectores de media móvil, perdón un segundito, discúlpeme, alguien está molestando, quiero... Disculpen, pero no sabía cómo bajar el volumen a esto. Ya. Ok. Bien. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles es que estamos intentando estimar este tipo de procesos. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué nos especializamos en modelos VAR? Porque lo que habíamos dicho antes es que, exceptuando el caso patológico en que las raíces o los eigenvalues de la matriz F equivalente del componente media móvil esté en el círculo unitario, va a haber una representación que va a ser observacionalmente equivalente de la parte media móvil que puede caracterizarse como un componente autorregresivo relativamente grande. Entonces, teniendo un VAR relativamente grande, vamos a poder caracterizar razonablemente bien la dinámica de las series sin tener que complicarnos intentando estimar modelos Barman. Obviamente, estimar un modelo MA ya era complicado, un modelo ARMA pues es una pesadilla, estimar un modelo BARMA es una pesadilla por N, o sea que obviamente es bastante más complejo, bastante más difícil computacionalmente hacer eso. ¿Ya? Por lo tanto, típicamente vamos a preferir representaciones de procesos VAR, ¿ok? Bien, entonces, la idea va a ser básicamente que lo mismo que hemos hecho antes, vamos a tratar de escribir la likelihood condicional, y la likelihood va a ser simplemente decir cómo caracterizamos la distribución conjunta de las n variables que tenemos en Y. Recuerden que esta es la distribución conjunta de las n variables que tenemos hoy día, dependiendo de los p rezagos de las variables, de las n variables, p rezagos de las n variables que teníamos, ¿ok? Condicionalmente en esos P rezagos, dado que los U son normales, condicionales en los Y rezagados, entonces lo que va a ocurrir es que nuestro Y va a tener esperanza condicional, que va a ser simplemente, yo qué sé, C más phi 1 más phi, ¿verdad? Y en términos de vectores o de matrices, por ejemplo, yo lo puedo expresar de este modo, donde las X son simplemente, coloco la constante, que sería la parte que tengo acá, coloco los P rezagos de las n variables aquí, lo mismo que hemos hecho antes, solo que ahora tomando en cuenta que tengo vectores en lugar de tener simplemente escalares, y en nuestra matriz, que antes era una matriz de dimensión P por 1, perdón, P más 1 por 1, porque teníamos los P coeficientes de la parte autorregresiva más la constante, ahora tenemos matrices de dimensión n por np por 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, dada la manera en que estoy describiendo nuestra X, yo puedo escribir todo este sistema var simplemente del modo pi transpuesta X sub t. Pi transpuesta X sub t va a ser exactamente igual a decir toda esta parte de acá. ¿Sí? Y esa es justamente la esperanza condicional de Y en los P rezagos de las n variables. ¿Sí?
Y condicional en los U sub T hoy día, ¿cuál es la varianza condicional de Y? Condicional a, la observación, a las observaciones que tengo hasta el periodo T-1, va a ser la varianza de una constante, que es la constante, más la varianza de esto, pero condicional a que lo conozco, la varianza de esto es 0, la varianza de esto es 0, la varianza de todo esto es 0, más la varianza de esto de acá, que es la matriz de varianza y covarianzas que hemos dicho que es omega, ¿sí? Más dos veces las covarianzas de los U's con todos los rezagos, pero hemos dicho que los U's no están correlacionados con ninguno de los rezagos de las Y, y por lo tanto las covarianzas son 0, y por lo tanto la varianza condicional de Y va a ser simplemente omega, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora lo que hago es describir cómo escribo la likelihood o la función de distribución conjunta, pero ahora llevando las incógnitas o condicionando a la muestra y tratar de encontrar el vector de parámetros que maximiza la probabilidad de ocurrencia de la muestra. Pero recuerden que ahora nuestro Y es de dimensión n y por lo tanto tengo que escribir la likelihood que corresponde a la función de densidad de una normal multivariada, de una normal de n variables. Y por lo tanto entonces esta va a ser una generalización de la normal univariada, va a ser 2pi elevado a la menos n medios, obviamente cuando tenemos que n es igual a 1, o sea, cuando estamos con un escalar, esto nos va a quedar simplemente 1 sobre la raíz de 2pi, pero acá, dependiendo del número de variables, nos va a quedar 2pi elevado a la menos n medios. Acá lo que teníamos en el caso de un escalar hubiese sido dividido por la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que es la varianza de los u's, ¿no es cierto? Acá lo que estoy haciendo simplemente es expresar esto en lugar de sigma cuadrado, o la inversa, el sigma cuadrado del denominador va a ser simplemente el determinante de la inversa de la matriz de varianza y covarianzas, elevada a la 1 medio, la raíz cuadrada del determinante, que es la representación de una distribución normal multivariada, por e elevado a la menos 1 medio, y ahora en lugar de colocar Y en definiciones a su media, yo coloco Y sub T menos esperanza condicional, transpuesta omega inversa, Y sub T menos pi, ta, ta, ta. Y todo esto obviamente hace el mapping simplemente a un escalar. Entonces todo esto es un escalar, ¿sí? Sería la likelihood para la observación en el periodo T. ¿Qué hago después de eso? Saco la distribución conjunta, que va a ser la productoria de cada una de estas cosas, de las esperanzas condicionales, de la distribución condicional, y después saco el logaritmo y me va a tocar la log likelihood, ¿no es cierto? Entonces la log likelihood va a ser simplemente todo esto que no depende de t, cuántas veces estoy sumando esto, t menos p veces, porque tengo p variables que estoy perdiendo, no estoy tomando en cuenta los primeros rezagos, ¿no es cierto? Después, obviamente, esta matriz va a ser la misma acá, ¿no es cierto?, que tengo acá, y esto va a ser menos un medio de la sumatoria de todo esto, ¿sí? Y esta entonces sería la log likelihood en el caso del modelo VAR-P. ¿Todos de acuerdo? Esta sumatoria parte desde P más 1 hasta T, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué hago después de eso? Bueno, lo único que hago ahora es simplemente tratar de estimar esto. ¿Cómo estimo esto? Bueno, la manera que hemos discutido antes, simplemente saco las condiciones de primer orden. ¿Qué tengo que estimar? Recuerden que tengo que estimar todos los parámetros de acá, que serían estos pis, ¿no es cierto?, de acá. Y tengo que estimar ¿qué además? Tengo que estimar omega. Entonces vamos a tratar de mostrar primero cómo estimamos los pis. Y la gracia de estimar los pis es que nos va a ocurrir exactamente lo mismo que nos ocurría en el caso de un proceso autorregresivo. Es que va a haber esta dicotomía, va a haber esta separación entre la estimación de los parámetros de la esperanza condicional, es decir, la constante y todos los phis, y la estimación de la matriz de varianza y covarianza. Al derivar esto respecto a los pis, vamos a encontrar que podemos hacer que cuando igualemos la condición de primer orden a 0, vamos a poder encontrar los estimadores de los pi gorritos, van a poder encontrarse solamente en función de las variables y no van a depender de el omega. Por lo tanto, el omega no va a afectar a la estimación de los parámetros de la esperanza condicional. Y si ustedes hacen este ejercicio, derivan respecto a los pis, recuerden que tienen que derivar, la expresión de los pis tiene que ver con esto, entonces derivan respecto a cada coeficiente que tienen en cada una de estas cosas de acá. Lo que nos dice esto es que lo que va a ocurrir es que van a encontrar lo que intuitivamente hemos encontrado para el caso de un proceso autorregresivo. Recuerden que en el caso de un proceso autorregresivo lo que hemos encontrado es que hemos dicho simplemente agarramos a la variable y, la rezagamos p veces, construimos nuestra matriz X por un lado el vector de constantes y por otro lado la variable Y rezagada un periodo en la siguiente columna, en la otra columna rezagada 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos hasta el periodo P, y regresionamos nuestra Y
contra estas nuestras X y el resultado iba a ser que íbamos a obtener el estimador OLS. Lo que nos muestra esto es que esto mismo va a ocurrir en el caso de cuando estamos resolviendo esto para un modelo VAR. Y en el fondo lo que esto nos está diciendo es que nosotros vamos a poder encontrar que el estimador del modelo VAR de cada uno de los coeficientes que tenemos acá va a ser simplemente lo mismo que hacer lo siguiente. Hacer un OLS ecuación por ecuación. Entonces esto es lo mismo que agarrar, digamos, la ecuación de inflación, que es la primera. Relacionamos la inflación contra una constante, contra el primer rezago de las n variables de mi sistema, contra el segundo rezago, el tercer rezago, el cuarto rezago, hasta el rezago p de las n variables, y hago un OLS de esa variable dependiente contra p rezagos de sí misma y p rezagos de las otras n-1 variables. Y hago el OLS y con eso he llenado toda la primera fila. ¿Qué hago después? Me voy a la segunda variable, entonces ahora regreso a la segunda variable contra p rezagos de sí misma y p rezagos de las otras n-1 variables y voy llenando la segunda fila. La segunda fila, ¿sí? Y después, ¿qué hago después? La tercera, la cuarta, la quinta, hasta la fila n. Entonces llego a la variable n, la variable n la regresiono contra p rezagos de sí misma, además de la constante, y p rezagos de las otras n-1 variables. ¿Okay? Esto es lo que nos está diciendo esta expresión de acá. Lo que nos dice entonces simplemente es que para obtener estimadores de pi es un paseo en el parque, es simplemente hacer n OLS, ¿no es cierto? Es hacer n regresiones OLS, donde en cada regresión regresiono cada y contra p rezagos de sí misma y p rezagos de las n-1 otras variables. ¿Ok? ¿Cómo obtengo el estimador de omega? Bueno, hay una manera muy simple de obtener el estimador de omega. Vean que lo que puedo hacer después es simplemente, dado que ya conozco lo que es pi, el estimador de pi, nuestro pi gorrito, yo podría expresar ahora, evaluar esta misma log likelihood, solo que ahora en lugar de pi coloco el estimador que resuelve la condición de primer orden respecto a pi. Coloco los pi gorritos. Y si coloco los pi gorritos acá, voy a tener en esta parte de acá, voy a tener y sub t menos pi gorrito transpuesta x sub t, que sería simplemente como el valor predicho para cada una de las variables y, dado los valores de los p rezagos de las n variables y dado los estimadores de estos coeficientes de acá. Entonces sería como y menos el y gorro de cada regresión. Y por lo tanto, entonces, en cada regresión yo puedo obtener los u gorros de cada regresión. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, llamo u gorro sub t simplemente a la diferencia entre y sub t y el y predicho para cada ecuación en cada periodo. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, este u gorrito ya lo conozco porque es función de observables y de parámetro que ya he estimado, que es este de acá. Y entonces ahora yo simplemente necesitaría derivar esta expresión respecto a omega. Recuerden que omega es una matriz y por lo tanto entonces voy a tener que derivar respecto a cada uno de los componentes de esta matriz omega. En Hamilton está cómo derivamos esto, revisen la derivación de paso a paso, cómo es la derivada de un determinante, cómo es la derivada de una inversa, etcétera, etcétera. Vean cómo sacamos esta derivada y van a encontrar que luego de haber sacado la condición de primer orden, se llaman omega gorro al estimador que resulta resolver la condición de primer orden de sacar esta primera derivada, van a encontrar que el omega gorro va a ser simplemente esta expresión de acá. Y vean que esta expresión de acá es lo que trivialmente hubiésemos dicho que debiese ser la manera en que obteníamos esto en el caso de un proceso autorregresivo puro, ¿no es cierto? En el caso de un proceso autorregresivo puro, omega era simplemente un escalar, que era el estimador de sigma cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que me esté siguiendo todavía? Bien, Jorge. Sebastián, Eduardo, excelente, perfecto. Entonces, si omega era simplemente sigma cuadrado, ¿no es cierto? Entonces teníamos un proceso autorregresivo puro, entonces el estimador de omega, el sigma cuadrado gorro, era simplemente que era la suma de cuadrados de los errores de esa ecuación, obviamente, dividido el número de observaciones que teníamos. ¿Cuántas observaciones tenemos? T menos P observaciones, porque estamos haciendo la suma a partir de la observación P más 1, porque hemos perdido las primeras P observaciones, porque no teníamos los primeros P rezagos de alguna variable para escribir la likelihood, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, si ustedes ven cómo está expresado esto, lo que esto me está diciendo es algo que es trivialmente obvio. Lo que me está diciendo es que ustedes lo que tienen que hacer en la primera etapa es estimar 1LS
ecuación por ecuación. Y con eso obtienen los estimadores de pi gorrito. Con los pi gorritos ustedes pueden obtener los u gorritos. ¿Qué serían los u gorritos? Es que la ecuación de tipo de cambio hacen un OLS y obtienen todos los u gorritos del tipo de cambio. Los colocan en un vector, ¿ya? En un vector. Entonces van a tener, por ejemplo, el u gorrito va a ser un vector de dimensión t menos p por 1, pero tener t menos p por n, donde en la primera columna están colocando todos los rezagos, o perdón, todos los u-gorros de la estimación OLS de la primera ecuación. Y después colocan en la segunda los de la segunda ecuación, tercera ecuación, cuarta ecuación, hasta la ecuación n. Entonces tienen ahora n vectores de errores que han obtenido ecuación por ecuación. ¿Qué hacen después de eso? Bueno, supongan que yo quiero calcular, ahora quiero poblar mi matriz omega. Recuerden que en la matriz omega, por ejemplo, en la diagonal principal, en el componente 3, 3 de la matriz omega, lo que tengo que calcular es un estimador de la varianza de los errores de la ecuación 3. ¿Qué me dice esta expresión de acá? Esta expresión de acá me dice simplemente, agarra todos los errores, los u-gorritos de la ecuación 3, saca la suma de cuadrados de los errores de la ecuación 3, divídelo entre el número de observaciones que tienes, y eso te va a dar el estimador de la varianza de los errores de la ecuación 3. Haz lo mismo para los errores de todas las ecuaciones y con eso tienes poblada toda la diagonal principal de omega. ¿Qué ocurre si quiero calcular, por ejemplo, la covarianza entre u de la ecuación 1 y u de la ecuación 4? Entonces lo que hago es agarro los errores de la ecuación 1, los t menos p errores de la ecuación 1, agarro los t menos p errores de la ecuación 4, ¿sí? Saco el producto de los u gorros de la ecuación 1 con la ecuación 4, saco la suma de los u gorritos de la ecuación 1 con los u gorritos de la ecuación 4, promedio eso y con eso voy a obtener un estimador de la covarianza entre los errores de la ecuación 1 y la ecuación 4. Y con eso he poblado entonces el componente 1, 4 de la matriz omega gorro. ¿Cómo pueblo el componente 4, 1? Bueno, obviamente como la covarianza entre A y B es igual a la covarianza entre B y A, entonces el mismo numerito que he obtenido para el sigma sub 1, 4 va a ser exactamente igual al que tengo que colocar en el sigma sub 4, 1. Y por lo tanto he podido poblar también la parte de la fila 4, columna 1, porque la fila 4, columna 1 va a ser el mismo número que la fila 1, columna 4, porque la matriz omega es una matriz de varianza y covarianza y por lo tanto es una matriz simétrica. ¿Están de acuerdo? Y con eso entonces he poblado todo lo que tenía que poblar acá y he hecho todo lo que tenía que hacer. Vean que este es efectivamente muy cercano a un paseo en el parque, ¿no es cierto? He resuelto esto de un modo tremendamente simple. Vamos a discutir, vamos a mostrar eso un poquito más tarde, pero vamos a mostrar que si es que el proceso es deblemente estacionario, hasta ahora no necesitamos estacionariedad débil para estimar los parámetros de acá. Pero si es que además tenemos que el proceso es deblemente estacionario, entonces vamos a demostrar que podemos hacer inferencia del mismo modo que haríamos siempre. O sea que construimos la matriz de varianza y covarianza del mismo modo que construiríamos toda la vida y vamos a discutir cómo utilizar este tipo de matriz de varianza y covarianza. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo entonces hasta ahora? Hasta ahora entonces, como ven, es tal vez insultantemente simple lo que hemos hecho. Insultantemente simple porque en el fondo simplemente generaliza todo lo que hemos discutido y todo lo que hemos discutido va a funcionar perfectamente bien para el caso en que tengamos un proceso VAR respecto a un proceso autorregresivo. Bien, lo que voy a hacer ahora es presentarles algunas cosas que nos van a ayudar para interpretar y entender mejor lo que estamos haciendo cuando hacemos este tipo de modelos. Y obviamente lo que estoy describiendo ahora es generalizable para el caso de los procesos autorregresivos también. Supongan que yo quiero no escoger, no seleccionar entre modelos, sino que supongan que yo quiero testear, que por ejemplo, testear la hipótesis nula que tengo un var 2 contra la hipótesis alternativa que tengo un var 4. Entonces, mi hipótesis nula típicamente es que yo prefiero tener modelos más simples que modelos más complicados y por lo tanto, obviamente, típicamente lo que voy a tratar de evaluar es que no necesito llegar a un var 8 para estimar este modelo. De hecho, testear este test de razón de longitud que vamos a derivar ahora es una manera en la cual deberían hacer un test para evaluar que tenemos ruido blanco en sentido vectorial para los residuos. Les voy a explicar esto en unos minutos más, ¿ok? De cómo podríamos aplicar este mismo test para hacer un test de ruido blanco en los errores. Supongan entonces que lo que queremos es testar la hipótesis nula de un var p sub 0 contra la hipótesis alternativa de un var p sub 1, donde p sub 1 es mayor que p sub 0. ¿Ok? Quieren testear
un bar 2 contra un bar 4. La hipótesis nula es que es un bar 2, la hipótesis alternativa es que es un bar 4. No les estoy pidiendo que seleccionen entre un bar 2 y un bar 4. Recuerden que selección de modelos es distinto a test de hipótesis. En test de hipótesis tenemos una predilección o preferencia marcada. Preferimos siempre lo más simple o lo más complejo. Preferimos el modelo bar 2 a un bar 4 toda la vida. Y lo que hacemos entonces es rechazar un bar 2 solamente cuando la evidencia es aplastantemente contraria a nuestro prejuicio, entre comillas. ¿Ok? Entonces acá, supongan que yo quiero testear esta hipótesis. Les voy a decir por qué otra vez es bastante útil hacer esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea típica es que, por ejemplo, ustedes podrían estimar un bar 2 y estimar un bar 4. Lo que va a ocurrir es que cuando estimen un bar 2 o estimen un bar 4, independientemente de cómo estimen el modelo, van a obtener los U-gorros de esta regresión. Digamos, estimaron el bar 2, van a obtener los pi-gorros. Estiman el bar 4, van a tener pi-gorros distintos solamente porque van a tener más parámetros que estimar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero hacen OLS, 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 ecuación por ecuación. Y con eso obtienen los omega gorritos. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, recuerden que para obtener el estimador de omega, de máxima verosimilitud, lo que hemos hecho es que hemos reemplazado en la likelihood el estimador de la parte de los parámetros de la esperanza condicional. Una vez que evaluamos en el máximo, entonces lo que hacemos acá es cuál es el valor de la likelihood evaluada en nuestro máximo, evaluada en los estimadores que hemos obtenido de la esperanza y de la varianza condicional. ¿Ok? Y entonces, obviamente, lo que va a ocurrir es que la log likelihood va a ser simplemente esta parte de acá, que es una constante, ¿no es cierto? Esta parte, pero evaluada en el estimador, en gorrito, esta parte evaluada en gorrito y esta parte evaluada en gorrito. Cuando yo evalúo esto en gorrito, este primer término de acá va a ser simplemente el U gorro de acá. Y por lo tanto, entonces, evaluada en el máximo, va a ser toda esta expresión de acá. ¿Sí? Esto evaluado en el gorrito y esto evaluado en los gorritos. ¿Bien? Lo que voy a hacer ahora es demostrarles que este último término de acá, este que tengo acá, ¿ya? Todo este término que tengo acá, este término de acá, va a colapsar en simplemente t menos p por n medios. Independientemente de si yo estime un modelo bar 8, bar 5, bar 4, bar 3, bar 25, esta última término de acá va a colapsar esta expresión. ¿Ok? Vamos a demostrar eso. Para demostrar eso, entonces, lo que voy a hacer es voy a centrarme solamente en esta sumatoria. Voy a demostrarles qué es esta sumatoria cuando yo la evalúo en el máximo. Ojo, cuando estoy evaluando esto en el máximo. Esto no es siempre así, solo cuando lo evalúo en el máximo. Y en el máximo no restringido, solo cuando lo evalúo en el máximo no restringido. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Esta sumatoria va a ser simplemente, ustedes saben que esta es una log likelihood, ¿no es cierto? Y la log likelihood simplemente es un mapeo de datos y de observables y de parámetros a un escalar, que es la log likelihood, ¿no es cierto? Esto es un escalar, esto es un número. Por lo tanto, entonces, yo puedo usar el viejo truco de que dado que esto es un número, yo siempre sé que la traza, ¿qué es la traza de algo? La traza de una matriz es simplemente la suma de la diagonal principal de esa matriz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la traza de un escalar? Bueno, la traza de un escalar es el escalar, porque el escalar es una matriz que es sí misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, la traza de un número es el propio número. Por lo tanto, yo utilizo este viejo truco de colocar la traza de un escalar es igual al escalar. ¿Sí? Entonces, el escalar es igual a la traza del escalar. A su vez, este viejo truco de la traza es un operador lineal y la sumatoria es obviamente un operador lineal. Por lo tanto, la traza de la suma es igual a la suma de la traza. Por lo tanto, entonces yo puedo hacer que la traza se meta dentro de la sumatoria. Entonces, acabo con la traza de la sumatoria es igual a la sumatoria de la traza. ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto. Siguiente cosa, si recuerdan en sus cursos de álgebra lineal, es que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Entonces, si yo defino como a U gorrito transpuesta y como B a todo lo que está por acá, entonces tengo que la traza de A por B va a ser igual a la traza de B por A. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hago después de eso? Bueno, acá vuelvo a hacer el viejo truco una vez que he hecho esta cosa. Esto seguramente lo han hecho varias veces en su curso de econometría 1, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya he hecho esto, lo que ahora puedo hacer es volver ahora a
a intercambiar sumatoria y traza, porque los dos son operadores lineales, por lo tanto, la sumatoria de la traza es igual a la traza de la sumatoria. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Perdón, la traza de sumatoria, sí. ¿Ok? Ahora, omega inversa es algo que no depende de t. Lo que depende de t es simplemente este último término. Por lo tanto, entonces, yo puedo sacar omega inversa de la sumatoria, la saco de la sumatoria, y me queda simplemente la traza de omega inversa, que es la de la sumatoria, por la sumatoria de u gorro transpuesta a u gorro. ¿Estás de acuerdo? Pero ahora, recuerdo que, si es que vuelven acá, la sumatoria de u gorro transpuesta a u gorro es simplemente omega gorro por T menos P, o T menos P por omega gorro. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo puedo reemplazar en lugar de la sumatoria de u gorro transpuesta, yo puedo reemplazar T menos P por omega. Y cuando hacen eso, entonces les va a quedar T menos P por omega, esta expresión de acá, y por lo tanto T menos P, puedo sacarla acá, y me va a quedar simplemente omega inversa por omega, pero omega inversa por omega es una matriz de identidad. ¿Qué dimensión tiene omega? Omega es una matriz de dimensión n por n. Por lo tanto, entonces, omega inversa por omega va a ser simplemente una matriz identidad de dimensión n. ¿Qué hago ahora? T menos P es un escalar, lo saco de acá, y ahora saco la traza de una matriz, que es una matriz identidad. ¿Qué dimensión tiene esta matriz? N, porque omega era de dimensión n por n. ¿Cuál es la traza de una matriz de identidad? Recuerden que la traza es simplemente la suma de la derivada principal. La traza de una identidad va a ser sumar n veces unos, porque una identidad es simplemente unos en la derivada principal y ceros fuera de la derivada principal. Por lo tanto, entonces, esta parte de acá colapsa a n. Resultado de toda esta historia es que toda esta parte de acá es simplemente t menos p por n. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, cuando yo evalúo en el máximo la log likelihood, cuando yo evalúo en los estimadores que maximizan la log likelihood, lo que va a ocurrir es que esta es una constante. Esto va a ser siempre esta expresión, ¿sí? Independientemente del proceso que yo he estimado. Yo puedo haber estimado un bar 8, bar 4, bar 25. Esto va a ser siempre igual a t menos p por n medios, ¿no es cierto? Y lo único que va a cambiar entre un bar 4 y un bar 8 va a ser que en un bar 4 y un bar 8 voy a tener distintos estimadores de omega y por lo tanto distintos estimadores de esta matriz de varianza y covarianza. Vean que, ojo, para que todo sea exactamente igual, yo necesito haber estimado el bar 8 y el bar 4, por ejemplo, con un t menos p igual. Entonces, por ejemplo, dado que yo he perdido 8 datos al estimar un bar 8, tengo que también perder 8 datos para estimar un bar 4, si es que quiero que este término de acá sea exactamente igual al término que he obtenido entre un bar 8 y un bar 4, para tener exactamente igual el mismo t menos p en el modelo bar 8 y el bar 4. Por lo tanto, recuerden que el test de razón de verosimilitud nos dice simplemente, si yo quiero testear una hipótesis nula como estas, lo único que tengo que, la hipótesis nula de un bar 0 contra un bar P sub 0 contra un bar P sub 1, lo único que tengo que hacer es estimo el bar restringido, estimo el bar no restringido, evalúo la likelihood del modelo no restringido, o sea, del bar 1, del bar P sub 1, evalúo la likelihood en el bar P sub 0, saco la diferencia entre la likelihood del modelo no restringido y el restringido, multiplico esa diferencia por 2 y eso va a tener una distribución chi cuadrado. En un minuto vamos a decir exactamente cuál es la distribución que tiene, ¿ok? Pero vean que cuando yo saco la diferencia entre los dos log likelihoods, siempre y cuando, otra vez, el t menos p sea igual entre el bar p sub 1 y el bar p sub 0, entonces vean que cuando yo reste la log likelihood 1 de la log likelihood 0, este término restado del otro se va a ir, este primer término se va a ir. Y este término también se va a ir. Y lo único que me va a quedar va a ser la diferencia de estos términos para el bar P sub 1 y el bar P sub 0. ¿Todos de acuerdo? Y acá vean que convenientemente hay un 2 metido en el denominador, en los dos lados, y por lo tanto yo puedo factorizar el 2, y con el medio, perdón, el 1 medio, y con este 2 se me va a ir. El 2 se me va a ir con el 2. ¿Ya? Y me va a quedar, acá está mal, acá debería ser t menos p, no debería ser t, ¿sí? Debería ser t menos p, ¿sí? Va a ser t menos p, que es lo único que me queda, t menos p, por el logaritmo del determinante de omega inversa del modelo 1 menos el logaritmo del determinante de omega inversa del modelo 0, del bar P sub 0. Pero obviamente ustedes saben que el logaritmo del determinante de la inversa de algo es el negativo del logaritmo del determinante de la variable. Y por lo tanto entonces yo puedo cambiar de signos acá y simplemente colocar esto de este modo.
¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, hacer un test para evaluar un var 8 contra un var 4 es bastante simple. Estimo OLS para el var 4, estimo OLS para el var 8, con eso obtengo los estimadores de omega del var 8, los estimadores de omega del var 4, saco el determinante de omega para el var 8, saco el determinante de omega para el var 4 y saco la diferencia de logaritmos de esto, multiplico eso por el número de observaciones con el cual en muestra común el t menos p tiene que ser igual. Por lo tanto, si es un var 4 con un var 8, el t va a ser t menos 8 porque he perdido 8 datos estimando el var 8 y el var 4. Aunque podía haber estimado el var 4 perdiendo solamente 4 datos, pierdo 8 datos para que las constantes se me puedan ir para hacer este test. ¿Ok? Y tener exactamente la misma variable dependiente en los dos lados. Y por lo tanto, entonces, vean que para hacer este test, lo único que necesito saber es el determinante de omega o el logaritmo del determinante de omega. De hecho, si es que ustedes, por ejemplo, ven el output que sale en Ibius, cuando ustedes le piden que estime un modelo var, ustedes le dicen, hagan un var entre tal variable, de tales variables, entonces, además de reportarles ecuación por ecuación los resultados de los coeficientes y demás cosas, otra cosa que convenientemente Ibius reporta como output de la regresión es el logaritmo del determinante de ese var. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que ustedes, si es que quieren hacer un test de diferencia o un test de razón de verosimilitud, por ejemplo, entre un var 8 y un var 4, ustedes solamente necesitan estimar el var 8, estimar el var 4, restringiendo para que las muestras sean iguales, y ver las diferencias de los determinantes de los logaritmos, perdón, las diferencias de los logaritmos, de los determinantes de las matrices de varianza y covarianzas, y con eso entonces tienen el test. Pregunta. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta distribución? Sabemos que asintóticamente esto tiene distribución chi cuadrado, independientemente de si los uso normales. Si los uso normales, esta va a ser la distribución correcta también. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería entonces la distribución, perdón, los grados de libertad? Los grados de libertad son iguales al número de restricciones que estoy imponiendo entre un var 4 y un var 8, por ejemplo. O sea, entre un var bp sub 1 y un var p sub 0. Es decir, ¿cuántos parámetros adicionales estoy estimando en un var p sub 1 respecto a un var p sub 0? Y la respuesta es que estoy estimando, si por ejemplo tengo un var 8 versus un var 4, entonces p sub 1 menos p sub 0 va a ser 4, y por lo tanto estoy estimando 4 de estas matrices φs menos. ¿Cuántos coeficientes hay en cada matriz phi? Hay n cuadrado coeficientes potencialmente distintos en cada una de estas matrices phi. Y por lo tanto, entonces tengo n cuadrado coeficientes distintos en cada matriz phi, potencialmente distintos en cada matriz phi, y tengo p sub 1 menos p sub 0 matrices que no estoy estimando en el modelo restringido. Por lo tanto, los grados de libertad son n cuadrado por p sub 1 menos p sub 0. ¿Ok? Y entonces lo que hago simplemente es estimo el var en cada uno de estos casos y evalúo esto. Hay un refinamiento de muestras finitas que se llama el refinamiento de Sims, y lo que hace Sims es simplemente decir que en lugar de, acá no debería decir t, debería decir t menos p, en lugar de t menos p, lo que hago es que simplemente tomo en cuenta que he perdido grados de libertad en la estimación ecuación por ecuación. ¿Cuántos grados de libertad he perdido? Estimado en cada ecuación, estimado np sub 1 más n más un parámetro que sería el de la constante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, hago un refinamiento acá. Asintóticamente va a ser equivalente, porque obviamente asintóticamente el t está creciendo y el n no debería estar creciendo, debería estar creciendo menos, y el p no debería estar creciendo, debería estar creciendo menos. Por lo tanto, estos dos deberían ser asintóticamente equivalentes, pero en muestras pequeñas y con un n grande o con un p grande, es probablemente mejor utilizar el refinamiento asintótico de Sims, aunque la distribución sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Ok? Exacto, exacto. Entonces, ahora en este test de razón de verosimilitud, como decía Sebastián, no es t, sino es t menos p menos k. ¿Ok? Voy a, entre paréntesis, voy a hacer correcciones de estos errores que hemos encontrado y voy a volver siempre a actualizar el apunte, ¿ya? Para que tengan la versión sin errores, ojalá, al final. ¿Bien?
¿Cómo seleccionamos modelos? De exactamente el mismo modo que hemos discutido que seleccionábamos modelos en cualquier otro tipo de discusiones que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos la log likelihood en el estimador que hemos obtenido de cualquier modelo, var 4, var 8, var 7, lo que ustedes quieran, y podemos computar los criterios de información de Akai, criterios de información bayesiano, criterios de información de Hannan-Quinn, que otra vez ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es que antes teníamos K sobre T, ¿se acuerdan? Donde K era el número de parámetros estimados. Acá el número de parámetros estimados es un poquito mayor, entre comillas, que simplemente P más un parámetro, ¿no es cierto? Porque tenemos n cuadrado por P parámetros que tenemos en cada una de estas ecuaciones, además de n constantes. Entonces, el coeficiente de saturación va a tomar en cuenta toda esa expresión que tiene que tomarse en cuenta acá. Y por eso es que obviamente va a ser potencialmente distinto el resultado que tengamos. Pero en términos de resultados, si es que tenemos el modelo lineal y estamos evaluando restricciones lineales, típicamente lo mismo que hemos discutido antes se va a satisfacer. El modelo, el criterio de selección de Akai, que el criterio de información no va a ser consistente, el criterio de información de Schwartz y el criterio de información de Hannan-Quinn sí van a ser consistentes. Creo que he pedido que hagan esta demostración en algún examen pasado. Entonces revisen que efectivamente eso es así. ¿Ok? Recuerden que para ser comparables todos los modelos necesitamos que haya exactamente el mismo número de variables en todos los modelos y por lo tanto la misma variable dependiente en cada modelo y por lo tanto independientemente del orden del modelo que queremos estimar, tenemos que asegurarnos de poder hacer eso en todos los casos. ¿Ok? Finalmente, una cosa que eso obviamente lo hacemos solamente para escoger entre modelos. Una vez que hemos escogido entre modelos, digamos que hemos evaluado si nos quedamos con un var 1, var 2, var 3, var 4, var 5, var 6 y nos quedamos con un var 2. Entonces, obviamente, una vez que hemos definido que nos quedamos con un var 2, perdemos solamente dos datos y podemos volver a estimar el modelo simplemente perdiendo los primeros dos datos y quedarnos con, desde la observación 3 en adelante, estimamos el modelo una vez que lo hemos escogido. ¿Ya? Una cosa que también es importante que hagan es que recuerden que una cosa que requerimos es que los errores de nuestro modelo, de nuestro VAR, sean ruido blanco en sentido vectorial, es decir, que no estén correlacionados entre sí en el pasado tampoco, que no solo no estén correlacionados con sí mismos, sino no estén correlacionados con los errores de las otras ecuaciones en el pasado. Por lo tanto, entonces, una manera de poder utilizar este test que hemos derivado del test de evaluación de verosimilitud es hacer un test de ruido blanco, pero ahora los errores. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, una vez que ustedes han estimado un modelo, digamos que han estimado un modelo var 3, y quieren evaluar si este modelo es una representación satisfactoria de los datos, la primera cosa que deberían pedir es que los errores sean ruido blanco, pero ruido blanco en sentido vectorial. Es decir, que no haya ninguna estructura en el pasado de los vectores de Hugo-Ritos que me ayuden a predecir cualquier Hugo-Rito del presente o del futuro. ¿Cómo puedo tratar de hacer ese test? Bueno, una manera simple de hacer ese test es mostrar que el mejor modelo, entre comillas, o que yo no puedo rechazar la hipótesis nula de un var 0 versus un var de cualquier orden, donde var 0 en este caso sería que no tengo ningún rezago de nada. Entonces, si yo quiero hacer ahora, asuman que yo quiero hacer un test de ruido blanco en sentido vectorial para una variable en particular, digamos para el error. Entonces, lo que hago es que ahora, en lugar de y, yo coloco a los Hugo-Ritos de cada ecuación. ¿Me están siguiendo? Entonces, tengo el Hugo-Rito de la ecuación 1, 2, 3, 4 en el periodo t. Y lo regresiono contra p rezagos de sí misma y p rezagos de los Hugo-Ritos de las otras n-1 ecuaciones. Y yo tengo que encontrar que no hay nada en los rezagos de ese Hugo-Rito o de los Hugo-Ritos de cualquier otra ecuación que me ayude a predecir el Hugo-Rito de hoy día. Y por lo tanto, entonces, obviamente acá ya necesito colocar constantes, porque como los Hugo-Ros van a tener en promedios, van a ser promedio cero, entonces puedo colocar o no colocar la constante, no nos va a afectar en esa estimación. Lo que hacen ahora es un OLS, un VAR, estiman un var 1, var 2, var 3, var 4, var 5, var 6 para todos los modelos ahora con la variable dependiente con Hugo-Ritos, y los Hugo-Ros de acá serían los Hugo-Ros, que serían los Hugo-Ros, entre comillas, llámenlos B-gorros si quieren, que serían los residuos, pero ahora de haber hecho un var con los Hugo-Ros, no con las Y, sino con los Hugo-Ros. Y el omega de acá va a ser la matriz de varianza y covarianzas que sale de los B-gorros, donde los B-gorros eran los residuos del var hecho a los residuos. ¿Sí? Espero no estarlos confundiendo, sino que entiendan lo que estamos queriendo hacer. Y por lo tanto, entonces, si ustedes testean
que la hipótesis nula, y obviamente, ¿cómo sería un var 0? Un var 0 sería el caso en el que simplemente toman al U gorro tal cual, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, el omega gorro va a ser simplemente, el omega gorro del var 0 va a ser simplemente el omega gorro del var original. ¿Sí? ¿Sí? Y la comparan contra los errores de esta cosa que salen con un var 1, var 2, var 3, var 4, var 5 y no pueden rechazar la hipótesis nula, obviamente su nula es que estos errores son ruido blanco, contra un var 1, var 2, var 3, var 4, var 5, var 6. Si es que ustedes rechazan la hipótesis nula para cualquier orden del var, entonces quiere decir que el modelo con el que ustedes partieron no es tal que los U's sean ruido blanco en sentido vectorial. Y si no son ruido blanco en sentido vectorial, entonces quiere decir que este supuesto no se cumple y por lo tanto que este no puede ser el modelo para un var que esté describiendo completamente los datos porque quieren que lo que están haciendo es descomponer esto como el componente sistemático y este como el componente no sistemático. ¿Ok?